And that's why you killed them. Right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. ¿Quién es el caníbal de Mill Walk? Vamos a abrir el expediente de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie estadounidense que logró matar alrededor de 17 hombres entre 1978 y 1991. Jeffrey Lionel Dahmer nació en Milwaukee, Wisconsin, el 21 de mayo de 1960. Sus padres fueron Lionel Dahmer y Joyce Flint. And that I just get angry with other people who think that they have a right to somehow try to blame my parents for what happened. That's not right at all. No one has the right to do that because they're totally innocent. They had no knowledge of it. A diferencia de otros asesinos en serie que tuvieron una infancia dura o que de pronto tuvieron problemas con su familia, la historia de Jeffrey Dahmer es todo lo contrario. That beautiful blonde sitting on the couch, yawning. And Sherry. That's right. And who is this? Yeah. That's Cousin Jeff. Yes. Realmente tuvo una relación muy buena con sus padres. Still love my son. I've never stopped loving my son. He was a beautiful baby. He was a wonderful child. He was always been loved. De hecho, sus padres lo amaban mucho. This morning, and then you cleaned up your apartment really nicely so you could show us what it looks like. Yeah, I want you to come over if you feel like it. I haven't done any dusting or vacuuming or anything. I do that on Sundays. But Tuvo una infancia relativamente normal, iba a la escuela, de hecho de niño era un poco extrovertido y todo bien. Su padre era químico y su trabajo obligaba a la familia a trasladarse con frecuencia. Después de varias mudanzas, en 1967 la familia compró una casa en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Cuando Jeffrey era pequeño solía ir de pesca con su padre y de hecho él tenía una pequeña afición de que le gustaba mucho ver cómo morían los peces en ese trayecto. De hecho, cuando Jeffrey tenía 9 o 10 años, él empezó a tener un nuevo hobby, por decirlo de alguna forma, que era encontrar animales en la calle atropellados o muertos y llevarlos al patio de su casa y posteriormente abrirlos para ver qué tenían adentro. De hecho, tenía en formol varios tipos de insectos. Esto sus padres no lo veían como algo raro porque ellos pensaban que era solamente una etapa y que cuando fuese mayor iba a ser doctor o que, no sé, o que le gustaba mucho el tema. Así como varias personas, por ejemplo, Leonardo da Vinci hacía lo mismo. Él abría animales y los miraba por dentro y los examinaba. Con el tiempo, Dahmer comenzó a ser un poco más introvertido. Empezó a ser un poco más serio, más distante. Sus compañeros lo tachaban como alguien raro y extravagante, dado que era, no sé, decían que era una persona extraña y también llegaron a decir que era alcohólico. Antes de cumplir los 18 años, sus padres se divorciaron y posteriormente su padre se casó con una nueva persona. Su padre y su nueva esposa lo incentivaron para que fuera a la universidad y pues lo llevaron a la universidad, pero por sus problemas de alcohol y por los problemas que tenía Dahmer, pues la abandonó en el segundo semestre. El primer asesinato de una de las víctimas de Dahmer fue Stephen Hicks, que fue en junio de 1978. Todo esto se dio porque Dahmer tenía una fantasía y era poder encontrarse a algún chico, porque aclaró que Dahmer era homosexual. Él desde pequeño empezó a sentir atracción por los hombres. Dahmer tenía una fantasía de encontrarse a alguien haciendo autostop, es decir, una parada en la calle, y posteriormente acostarse con esa persona. Un día se le cumple esta fantasía, que fue finalmente ir en la calle. Se encontró a Stephen Hicks en la calle haciendo autostop, a lo cual posteriormente lo llevó a su casa. Y según dicen, Dahmer le ofreció drogas, alcohol, y ahí estuvieron pasando el rato, porque Dahmer tenía como ese algo que sabía cómo llegar con las personas, cómo lucir a alguien agradable. Cuando el chico lo rechaza y está a punto de irse, Dahmer no puede soportar el rechazo, entonces le golpea la cabeza con una barra de hielo. Posteriormente procede a violarlo
y, como era de esperarse, asesinarlo. Lo desmembró, lo cortó en pedacitos y lo puso en una bolsa de plástico. Las puso en su coche y luego posteriormente fue al vertedero a tirarlas. Como dato curioso, cuando Daphne traía el cuerpo de este chico en la bolsa de plástico, lo detuvieron un grupo de policías por conducir demasiado rápido. Le checaron y cuando vieron que traía unas bolsas le preguntaron que sí, que tenían las bolsas, a lo que Daphne solamente respondió que era basura, y los policías solamente le hicieron una prueba de alcoholímetro, a lo cual pues salió bien, solamente le pusieron una multa por exceso de velocidad y posteriormente lo dejaron ir. Después de esta primera víctima, en 1979 el padre de Daphne lo convenció de ir al ejército, por lo cual fue enviado a Alemania, donde permaneció pocos años hasta que fue dado de baja por lo mismo, por problemas de alcoholismo. Parece ser que a Daphne le gustó mucho su estadía en el ejército, pues le gustaba seguir reglas y ser un poco más disciplinado, pero por lo mismo, por sus problemas de alcoholismo, lo echaron. Cabe aclarar que Daphne era una persona muy reprimida, es decir, él nunca le dijo a nadie que era homosexual, él reprimía mucho sus emociones y sus sentimientos porque es 1970, había mucha gente homofóbica, era pues casi ilegal ser gay básicamente, era muy difícil para él, entonces él tuvo que contraer todos esos pensamientos, tuvo que reprimir todo eso. A base de eso se desarrolló su problema con el alcoholismo. Después de esta primera víctima, Daphne como que quiso tomar un camino mejor, se metió a la iglesia, intentó pues ir por un camino correcto. Sin embargo, persistía esa fantasía que él tenía de tener hombres sumisos a su disposición. Entonces lo que él optó por hacer fue pues diferentes métodos. Se llegó a comprar un muñeco de plástico con el cual se masturbaba y hacía cosas hasta que su abuela lo encontró y lo echó de su casa. Finalmente optó por ir a un club, a un bar gay, en donde él ponía somníferos a las personas que estaban con él o para drogarlos y que se mantenieran sumisos ante él, con los cuales pues él tenía relaciones sexuales. Todo normal hasta el momento. Daphne no había tenido ningún percance hasta el momento, hasta que alguien casi muere por una sobredosis. Pasaron 10 años después del primer asesinato de Daphne, en el que él había intentado tener una vida medianamente saludable, normal, hasta que en 1987 conoció a Steven Tuomi. Lo mismo, él estaba en un bar gay, hizo lo mismo que hacía con las otras personas, le ponía somníferos a la bebida para llevárselo y de pronto tener relaciones con esa persona. Sin embargo, pues en ese bar gay pues bebieron muchísimo, posteriormente fueron a su habitación de hotel, tuvieron relaciones y pues de un momento a otro pues Daphne se duerme. Cuando despierta el día siguiente por la mañana se encuentra el cuerpo de Steven a su lado completamente muerto. Tenía moretones, había sangre por todas partes y había marcas en el cuello. Daphne evidentemente se asustó muchísimo porque no sabía ni cómo lo había asesinado y había pruebas de que obviamente él le había hecho algo, pero él no recordaba nada. Posteriormente, Daphne lo que hizo, metió el cuerpo del chico a una maleta para posteriormente llevarlo al sótano de la casa de su abuela. Sacó el cadáver, tuvo relaciones sexuales con él porque recordemos que Daphne también era necrofílico, también se masturbaba con los cadáveres en la cabeza, bueno, hacía muchas atrocidades. Posteriormente, Daphne lo desmembró, lo cortó en pedacitos y lo tiró a la basura. Su cráneo lo hirvió, lo lavó y lo blanqueó para exponerlo como trofeo en una repisa en su habitación. Daphne continuó con diferentes víctimas, asesinándolos de diferentes maneras, de formas más macabras posibles. Daphne encontró una manera un poco más macabra para tener el control de las personas con las que estaba. Ya era un proceso quirúrgico en el que les hacía un agujero en la cabeza y les inyectaba un ácido para que las personas se fueran muriendo más rápido. Este chico logró escapar. Cuando Daphne fue a comprar licor, los vecinos al ver a un chico corriendo, pues alertaron a la policía. Cuando Daphne llegó con la policía, obviamente el muchacho que estaba ahí no pudo hablar porque estaba muy aturdido por el líquido que Daphne le había inyectado. Entonces les explicó a la policía que el chico era su amante, que él solamente estaba alcoholizado, les dio un verbo, a lo cual la policía pues les creyó y lo llevaron a su casa. De hecho, pues llegaron a la casa y le ayudaron a dejar al muchacho en una silla donde se sintiera mejor, pero a los policías no les dio por revisar toda la casa, porque si lo hubieran hecho, se hubieran dado cuenta de que justo en otra habitación había un cadáver de una persona muerta que acababa de matar Daphne.
Se retiraron porque les dio un olor muy feo en la casa. El hedor que provenía de la casa era justamente por eso, por el cadáver. Dahmer ya no sabía ni qué hacer con todos los cadáveres, a lo que lo llevó también a cometer canibalismo. Se llegó a comer a sus víctimas. Entre la necrofilia, los asesinatos, cada vez era más creativo con todos los asesinatos que venían. Wrong for people who commit crimes to try to shift the blame onto somebody else, onto their parents or onto their upbringing or living circumstances. I think that's just a cop-out. And my parents, my relatives, had no knowledge of what I was doing. They're absolutely not responsible for any of it in any way. And I take full responsibility. Como dije, Jeffrey continuó asesinando y haciendo mucho daño hasta que finalmente otra víctima que logró escapar, llamado Tracy Edwards, que fue el 22 de julio de 1991. Esta fue la última víctima de Dahmer. Logró escapar, estaba esposado, la policía lo encontró y finalmente decidieron investigar. Obviamente la policía solamente llegó a la casa de Dahmer y se dieron cuenta de que todo era un desastre. Había muchos restos de huesos, había hasta trofeos con huesos. Dahmer era muy creativo con ese aspecto. Dahmer tenía diferentes cráneos de personas, incluso en la cocina tenía pruebas de la carne de la gente que se comía, tenía los cuerpos, tenía fotografías de cadáveres. Obviamente Jeffrey intentó escapar, pero esta vez finalmente lo atraparon y se lo llevaron. Una vez que se llevaron a Jeffrey, él mismo confesó haber matado a más de 17 hombres, con los cuales cometían necrofilia, también canibalismo, y además de matarlos, estrangularlos, etcétera, etcétera, etcétera. Al principio él mismo se había declarado inocente, pero detrás de tantas pruebas, pues no tuvo opción más que simplemente declararse culpable. Thank you, Your Honor, and I am prepared for your sentence, which I know will be the maximum. I ask for no consideration. Lo llevaron a un psiquiatra en el cual pues lo encontraron saludable mentalmente. Dahmer elected to eat some bicep tissue because he was kind of a bicep man. That was his favorite thing to look at in a potential sexual partner. He thought that would be the part most worth incorporating to himself. Posteriormente lo llevaron a prisión, donde fue condenado a 15 cadenas perpetuas. My name is Rita Isbell. No, ma'am. You'll address the court from... My name is Rita Isbell, and I'm the oldest sister of Errol Lindsay. Whatever your name is, Satan. I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, mother. I hate you. Something's out of control. Don't Jeffrey, I kill you. God damn it. Look at me, motherfucker. I can kill you. I can kill you. Declaró que él practicaba canibalismo con sus víctimas, que se comía sus bíceps, que guardaba los restos de aquellas personas que consideraba hermosas y atractivas, que claramente eran hombres. Él mataba a hombres de diferentes tipos, razas. Él no tenía como un gusto en particular, simplemente mataba a personas, a hombres que le parecían atractivos. Se quedaba con las calaveras de esos hombres a los cuales no quería perder, porque él sentía como que de alguna manera estaban con él. También comentó que tenía cabezas en su refrigerador y carne en el congelador completamente intacta. Al principio lo tenían en un lugar donde él no tenía mucho contacto con los otros reos, a lo que él pidió que quería tener contacto con los demás. No tenía contacto con otros reos porque por su propia seguridad. Sin embargo, él pidió que lo llevaran con los demás. Lo llevaron y pues él hacía diferentes trabajos de tareas ahí mismo. Finalmente, el 28 de noviembre de 1994, un compañero de celda de Dahmer, que es Christopher Scaver, quien acusaba a Dahmer como una persona racista, ya que supuestamente tenía una preferencia en sus homicidios, algo que Jeffrey desmentía totalmente. Él decía que él nunca sería racista y que todos sus crímenes eran a personas de todo tipo. Su compañero de celda, que era Christopher Scaver, un esquizofrénico, lo golpeó muy fuerte junto con otro compañero que era Jace Anderson, quien había asesinado a su esposa y culpaba a un hombre negro. Entonces este tipo los golpeó
hasta que Jeffrey, de gravedad, pues se lo llevaron al hospital, pero en camino a este falleció en el trayecto. El segundo chico, Jace, pues murió 2 días después en el hospital. Este chico, Schaefer, dijo que mató a Jeffrey con 2 golpes en la cabeza con una vara de metal, que consiguió pues de la sala de pesas. Algo curioso es que muchas personas relatan a Jeffrey como una persona muy educada, muy amable y de hecho hasta un poco atractivo por su aspecto físico. Sin embargo, pues se llevaban una gran sorpresa con todo lo que hacían. Y bueno, este es el caso de Jeffrey. Es una historia muy interesante, yo la había leído hace muchos años y quise tocar el tema ahora. Espero que les haya gustado este video. Si tienen más ideas de próximos videos o de pronto quieren sugerir algo, me lo pueden dejar en los comentarios o igual me lo pueden enviar por Instagram. Les recuerdo que me pueden seguir en TikTok para encontrar más videos de diferentes casos, pero un poco más cortitos. Es Dalight con 3X, o bien me pueden también seguir en Instagram, que es Dalight con una X solamente, Dalight. Allí pues me pueden enviar sugerencias o contar historias que ustedes hayan pasado. Pues en mi Instagram no subo nada relacionado a esto. Igual si quieren me pueden seguir en mis otras cuentas de TikTok, que son un poco random, no tiene nada que ver con este video ni con este tema. Pero igual espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y espero que tengan un buen día. Nos vemos en el siguiente video.